Hola, hola. Hoy les quiero hablar de un tema que a mí me parece aparte de interesante, hermoso, y es alquimia, y en específico de la alquimia sexual, porque muchas veces cuando ven en mi página de Facebook, por ejemplo, alquimia sexual, les vienen a la mente muchas cosas cuando les pregunto, ¿tú qué piensas que es alquimia sexual? Viene Kama Sutra, masaje tántrico, qué sé yo. Y no es que eso no sea parte de, pero no es el fundamento, no es lo importante. Realmente creo que nos falta muchísima educación sexual, muchísima educación de alquimia sexual y muchísima educación que tenga que ver con toda esta transmutación interna. ¿Qué es alquimia? Vamos a empezar por qué es alquimia. Y si pensamos en la palabra alquimia, invariablemente, si hemos leído un poquito, nos vamos a la antigüedad. La alquimia es tan antigua como el hombre. Y los inicios de la alquimia, como se conoce así con ese término, están en el siglo III en Alejandría por este gran hombre que no se sabe si existió, si es un símbolo o qué onda, Hermes Trimegisto. Y Hermes Trimegisto era un hombre con una gran sabiduría que escribió el Kybalión, en donde están los principios herméticos, las leyes universales, y bueno, investiguenlo si quieren. Cuando pensamos en alquimia, alquimia tiene que ver con transmutación de metales. ¿Qué querían los alquimistas, estos de Mesopotamia, perdón, China, Egipto, porque en todos lados había alquimistas? Buscaban transmutar los metales en oro, el plomo en oro. Buscaban la piedra filosofal y buscaban el elixir de la inmortalidad. Esas eran las tres principales búsquedas de los alquimistas. La alquimia dejó de practicarse abiertamente, los procesos alquimistas eran súper herméticos, los simples mortales no tenían acceso a estos simbolismos, a todos estos libros ocultos que buscaban estas transmutaciones. Por cuestiones históricas, culturales, pareciera que se deja de practicar y 200 años después, este personaje que es mi ídolo, Carl Jung, alumno de Freud, psicoterapeuta y ocultista y de todo, investiga, porque él se metió a todo, él se metió a investigar de todas las corrientes, de muchísimas cosas para integrar y entonces pues así obviamente se hizo tan sabio, tenía de todos los conocimientos. Jung se da cuenta que lo que buscaban los alquimistas no era transmutar los metales reales en oro real. Lo que buscaban los alquimistas no era otra cosa más que el proceso de individuación, este proceso de autoconocimiento, el viaje del héroe del que ya les he hablado, esos pasos de ir del mundo ordinario al mundo oculto, regresar, todo este camino iniciático. Jung dice que la alquimia es la conjunción de los opuestos, la conjunción de los opuestos femenino-masculino. Y la alquimia no es otra cosa más que una transmutación, una transformación. Lo que los alquimistas buscaban realmente era esta alquimia espiritual. Era transformar mi sombra, este metal impuro, este plomo, en luz, espíritu, este oro. Era la conjunción a través de esta transmutación porque extraemos la luz de la sombra y la sombra de la luz, como el yin yang, que el yin yang es el símbolo por excelencia de la alquimia, porque el yin yang tiene negro, blanco, y adentro del negro tiene blanco y adentro del blanco tiene negro. Quiere decir que hay vacío y hay plenitud, y está el vacío y plenitud adentro de los opuestos. Y el yin yang tiene esta forma, ¿no? En medio, porque ese es el equilibrio. Porque lo que los alquimistas buscan y buscamos, porque todos somos alquimistas y todos hacemos alquimia todo el día,
pero la diferencia está en hacerlo conscientemente, es el equilibrio. Se busca el equilibrio entre lo femenino, lo masculino, entre la luz y la sombra. Y cuando hablamos de alquimia, podemos pensar específicamente ya en alquimia sexual, nos puede venir a la mente si tenemos algún conocimiento, si hemos leído tantra, taoísmo, gnosticismo y hay para todos. Para mí, lo más coherente es buscar mi propio método. Pero si yo empiezo a leer y tengo conocimientos de estos maestros, y maestros me refiero a estas personas que ya todo este conocimiento que al final converge de cualquier cultura. Por ejemplo, si ustedes buscan que hay muy poca información de alquimia sexual en la toltequidad, de estos chamanes toltecas, se van a dar cuenta que los ejercicios, por ejemplo, en cómo manejaban ellos la energía, con estos pases mágicos, tensegridad, búsqueda del equilibrio, que era muy parecido al tai chi, chi kung, que son diferentes a la yoga. Al final, todo converge. Si yo tengo conocimiento de prácticas de tantra, de prácticas de taoísmo, de gnosticismo, lo que a ti te gusta. Y hay para encontrar entonces dentro de este camino iniciático mi propio método, mi propia manera de hacer alquimia sexual. Y entonces, ¿qué es alquimia sexual? La alquimia sexual no es otra cosa más que transmutar la energía sexual, que es energía densa, energía material, en energía vital, en este chi, ¿no? En esta energía que transita por todo mi cuerpo y hacerla ascender. Por eso se habla camino iniciático, espiral, este Ouroboros, que es la serpiente que muerde su cola, que es los ciclos, el principio es el final es el principio, y esta espiral que siempre va hacia arriba. Quiere decir que cierro un ciclo, empiezo otro, reconozco mi sombra, me sumerjo en las profundidades de mi sombra, y la alquimia consiste en sublimar esta energía de sombra a luz desde el amor. Porque la energía más sublime, que es la alquimia pura, es el amor, que es la energía creadora de todo. Y ese amor consiste entonces en aceptar e integrar absolutamente todo lo que existe en mí, en este cuerpo, con estas células que tienen esa información de esos programas, de esa sombra, de ese ego que es necesario para vivir en este plano material, en esta tercera dimensión que viene justamente de la unión y la dualidad y luego la creación, energía sexual que materializa y crea y que es la más potente en este plano y que por eso es la que más nos reprimen y vivimos con esta falta de disfrute de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo lo tenemos para disfrutar. La diferencia es si lo hago consciente o inconscientemente, como todo lo demás en esta vida, para disfrutar con estos 5 sentidos, para tener contacto con mi piel, con la piel de los otros, con la piel de mis hijos en esta primera sexualidad materno-infantil. Porque recordemos que la sexualidad no es únicamente el erotismo es parte de la sexualidad y parte muy importante, pero la sexualidad es todo vínculo. ¿Cómo me vinculo yo con mi entorno? ¿Cómo me vinculo yo con mi propio cuerpo? ¿Cómo me vinculo yo con los otros, con el cuerpo de los otros, incluso con la naturaleza? ¿Cómo me vinculo yo hacia el exterior con esta materia holográfica? Y entonces la sexualidad me dirá cómo yo estoy creando mi realidad. Y la alquimia sexual entonces, estas prácticas de alquimia sexual nos van a hacer reconectar con nuestro cuerpo físico, con nuestro cuerpo espiritual, para sublimar esta energía material a energía espiritual. Pero hablando en términos prácticos, yo me reconecto a través del reconocimiento de mi cuerpo y voy a poder reconocer esta energía sexual
primordial que tiene que ver con el primer chakra, con el segundo chakra, si nos vamos al hinduismo, y que no es otra cosa más que la Kundalini, que la Kundalini es esta serpiente enrollada, esta energía sexual dormida que está en la base de la columna, en el sacro, y que justo cuando empezamos a hacernos conscientes de esta energía sexual que fluye a través de nuestra columna y regresa, entonces es cuando la Kundalini se despierta. Se dice que... Y es muy interesante, volviendo a la alquimia, volviendo a Hermes Trimegisto, cómo Hermes Trimegisto tenía su caduceo. Y este caduceo no es otra cosa más que la representación de la Kundalini, esta serpiente que sube, y hay dos canales, izquierda-derecha, Ida Pingala, y está la columna vertebral. Nuestra varita mágica en alquimia, no nada más en la alquimia sexual, es este caduceo, la columna vertebral, que tiene absolutamente toda la información, porque es donde está el sistema nervioso, bueno, la médula espinal, esa es la varita. ¿Cómo hacemos alquimia sexual? Entonces, reconociendo esta energía primordial que en las mujeres está en el palacio ovárico, se encuentra en los ovarios, y en los hombres está en el esperma, en los testículos, allí se almacena. Pero esa energía sexual se mueve, y se mueve a través de la columna. Cuando tenemos prácticas de alquimia sexual, lo que hacemos es sublimarla, porque la absorbemos, la hacemos ascender intencionalmente, sintiendo y visualizando la energía de los ovarios hacia la base y luego subiendo por lo que se llama órbita microcósmica en taoísmo. En hinduismo se dice simplemente que se absorbe la energía y sube a través de los chakras. Cuando se hace la órbita microcósmica en taoísmo, nos paramos, hacemos como esta absorción en puntos de acupuntura que no son otra cosa más que los mismos puntos vórtices de los chakras. Ven cómo todo converge. Entonces lo que hacemos es ascender esta energía para que esta energía densa se vaya haciendo más sutil y al final se convierta este chi en Shen. En medicina china, Shen es mente y no es otra cosa más que energía espiritual. Y reconocemos la divinidad o nuestra propia divinidad, porque estamos entonces haciendo la conjunción de los opuestos. ¿Qué mejor manera de hacer alquimia que con la energía creadora, con la energía que da vida, que es la más potente, sí o sí en este plano? ¿Y qué logramos haciendo alquimia sexual? Aparte de que es la manera en que podemos hacer alquimia espiritual, ¿no? Porque, por ejemplo, los taoístas decían que empezamos haciendo una alquimia interna. La alquimia interna consiste en limpiar los órganos internos de cualquier emoción negativa, en limpiar los órganos internos para sanarlos. Y una vez que los hemos limpiado con estas prácticas que luego se conocen como Qigong, y luego está también el Kung Fu sexual, y bueno, lo que hacemos es manejar el Qi, que es la energía vital, que es el prana. Y una vez que ya tenemos purificados y sanos los órganos internos, entonces estamos listos para la evolución espiritual, para esta alquimia. ¿Por qué? Porque hay que recordar que somos seres con un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual. Hay que entonces empezar a reconocer cómo funcionan estos cuerpos. Y también debo reconocer cómo funciona mi cuerpo físico que tenemos en este plano para disfrutar y sentir. Si no, no tuviéramos tantos sentidos, porque ya se dieron cuenta que no son nada más 5 sentidos, tenemos más. Entonces la energía ovárica en la mujer, la energía testicular en el hombre, es la energía que puede desarrollar una conciencia superior, porque esta alquimia, como les decía, si yo siento y yo descubro la energía en este palacio ovárico y empiezo a
transmutarla es lo que va a sentar las bases para yo poder hacer una alquimia espiritual, para elevar mi conciencia. ¿Sí ven? Entonces va de la mano. La mejor manera de hacer alquimia es reconectarme con mi cuerpo, reconocer mi cuerpo. Cosas tan importantes como reconocer la anatomía genital, que en los hombres es muchísimo más difundida que en las mujeres y nos falta mucho, tanto en la anatomía masculina como en la femenina y sobre todo la fisiología del placer. ¿Por qué? Porque obviamente esta represión sexual tiene un trasfondo. ¿Cómo hay esta ciencia tan avanzada para muchas cosas, pero hasta hace muy poco se empieza a hablar del clítoris, se empieza a hablar de los orgasmos, se empieza a hablar de que el orgasmo clitoriano nos damos cuenta que es lo mismo que el orgasmo del punto G, porque el clítoris en realidad es una estructura muchísimo más grande de lo que nos dijeron. ¿Para qué nos esconden esto? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes formen su juicio? ¿Para qué nos reprimen el disfrute, el placer, que puede ser un placer consciente o no? Cada quien sabrá, como cualquier otra cosa en la vida. Si yo empiezo a hacer alquimia sexual, lo primero que voy a hacer es entonces esta alquimia interior y debo empezar a reconocer mi propio cuerpo, esta anatomía y mi propio placer, porque el orgasmo siempre es responsabilidad de uno mismo, pero en esta cultura patriarcal las mujeres generalmente estamos acostumbradas a pensar que el hombre es el que nos da el orgasmo y que el placer es del hombre. Y entonces incluso el pensar en un autocultivo, masturbación, un autoerotismo, nos hace sentir culpa, porque si el placer es del hombre y el hombre es responsable de darme el orgasmo, estamos viviendo igual que cualquier otro aspecto de las relaciones. Mi pareja es la o el responsable de hacerme sentir amada. Mi pareja es él o responsable de llenarme todos mis vacíos y de sanar todas mis heridas. Porque si yo tengo una herida de abandono, quiero que mi pareja esté demostrándome que está ahí, que no se va a ir. Porque yo no he hecho esta alquimia espiritual, ¿no? Y mucho menos en donde no puede haber una alquimia sexual coherente si yo no vivo este proceso de autoconocimiento, de reconocimiento de mi sombra. Y a la par voy a reconocer mi cuerpo. La próxima semana voy a estar charlando con un hombre sabio, un amigo muy querido, pero sobre todo un hombre con muchísimos conocimientos, sexólogo, Ernesto Proa. Y vamos a hablar justamente de la importancia del autocultivo, así se conoce en taoísmo, la importancia del autoerotismo. En taoísmo, y yo hablo mucho de taoísmo, aunque al final, como les dije, es muy importante encontrar el propio método, pero mi formación es medicina china, taoísmo, y en taoísmo, así como en tantra, así como, bueno, en gnosticismo de Samaelo lo ven un poquito diferente. Pero bueno, voy a hablar de taoísmo y de tantra. Es muy importante el autocultivo, se le llama en taoísmo, para reconocer y reconectar con mi propio cuerpo, porque ¿cómo voy a llevar a cabo una práctica de alquimia sexual con mi pareja si ni siquiera conozco mis puntos placenteros? Si ni siquiera he reconectado, por ejemplo, con mi cervix. ¿Cuántas mujeres no tienen orgasmos? Y mucho menos un orgasmo que se le llama orgasmo cervical, este punto K. Para llegar a ese punto de un orgasmo cervical con una pareja se necesita tener muchísima intimidad, amor y muchas otras cosas, porque el útero está conectado al corazón y entonces un orgasmo cervical es donde más estamos conscientes de que estamos tocando el corazón y se abren memorias ancestrales. Por eso al principio cuando las mujeres empiezan a tener estos orgasmos cervicales puede incluso doler o puede llevarla a desatar, a hacer catarsis sus procesos. Muchas veces las mujeres se sienten más cómodas, o los hombres, yo hablo mucho de las mujeres porque mi acompañamiento es con mujeres, teniendo prácticas de autoerotismo, de autocultivo en frente de sus parejas. Y está bien, aquí no hay ni bien ni mal. Cada quien puede hacerlo a su ritmo, cada quien puede hacerlo
lo que les parezca coherente, pero sí se trata justamente de irse quitando prejuicios porque se van a dar cuenta, nos damos cuenta de que estas limitaciones que nosotras o nosotros mismos nos ponemos tienen que ver con represiones, con introyectos que ni siquiera son nuestros, con creencias que no son nuestras, como esta cosa que ya les dije del placer es del hombre, ¿no? El placer le pertenece al hombre. Entonces, la masturbación masculina, por ejemplo, es incluso hasta se trata de una manera muy humorística, pero que no se hable de la masturbación femenina porque entonces todos pegamos el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque nos quieren separar así de nuestros cuerpos, de nuestro deseo. La siguiente semana entonces esperen el video interesantísimo del autocultivo, del autoerotismo, la importancia de hablarlo, de hacerlo y algunas otras cuestiones acerca de. Los dejo. Chaito, que estén bien. ¡Mua!